Hola, bueno, buenas tardes a toda la audiencia, a Walter también por acompañarnos en esta charla plenaria y última de eh, lo que es el Simposio de Agranda. También me acompaña Cecilia Ruz como co-chair en Agranda. Hoy tenemos el placer, el privilegio de contar con Walter Sosa Escudero. Eh, Contarles que Walter Sosa es profesor de la Universidad de San Andrés, investigador del CONICET, es PhD in Economics de University of Illinois at Urbana-Champaign, licenciado en Economía de la UBA, se especializa en econometría y estadística aplicada a cuestiones sociales. Sus trabajos de investigación se encuentran en publicaciones nacionales e internacionales, incluyendo el Journal of Econometrics, el Journal of Economic Inequality, y Econometric Theory, entre otros. Es profesor de tiempo completo de la Universidad de San Andrés, en la cual ha dirigido su departamento de economía y sus programas de maestría y licenciatura. Es profesor titular de econometría de la Universidad Nacional de La Plata e investigador invitado del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales. Eh, Visita recurrentemente la Universidad de Illinois, donde dicta clases de grado y posgrado. Agrega la investigación y docencia a una relevante agenda de divulgación científica. Fue orador invitado en TEDx de Río de la Plata y autor de ¿Qué es y qué no es la estadística?, además de escribir frecuentemente para los principales diarios argentinos, La Nación, Clarín, entre otros. Ha recibido los premios Fulvio Pagani, Arcor, Bernardo Hussein, eh, investigador joven, el premio CONEX a las 100 personalidades más destacadas en las humanidades entre 2005 y 2015, el premio EGSO como el mejor profesor del PhD en Economía de la Universidad de Illinois, y fue elegido por la Fundación BGH como uno de los 100 argentinos innovadores. Fue presidente de la Asociación Argentina de Economía entre 2012 y 2014, y es investigador principal del CONICET y miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Walter, cuando quieras, puedes empezar. Perfecto. Bueno, primero muchísimas gracias, me honra la invitación, realmente un gusto compartir con ustedes. Lo primero que quiero averiguar es si me están escuchando bien y si me están viendo bien. Perfectamente, las dos cosas. Sí, Perfecto. perfectamente. Déjenme acomodar las cosas. Entonces, bueno, acordemos una cosa. Yo había quedado en más o menos hacer una presentación que va de entre 30 minutos y 40 minutos, si les parece. ¿Les parece correcto? En la medida de lo posible, si los que están en la sala de Zoom pueden prender las cámaras, a mí me establece cierto lenguaje visual para saber si, si aparezco o desaparezco. Entonces, lo que yo le sugería hacer era hacer una presentación de unos 30, 40 minutos y después si quieren podemos abrir algún tipo de interacción con el público a través del chat. Si les parece bien eso, yo estoy de acuerdo. Lo que les pido es que alguno de ustedes me lea después las preguntas o me haga sacar preguntas, podemos hablar, cualquier mecanismo de interacción que ustedes consideren relevante me parece apropiado. ¿Les parece entonces? Perfecto, Sí, sí, nosotros te perfecto. mantenemos al tanto de cualquier pregunta que haya en la audiencia. Perfecto, sí, sí, inclusive si alguien quiere hacer una pregunta espontánea de aclaración, yo con mucho gusto. Entonces voy a probar compartir pantalla, a ver si la ven. Eh, Sí, se ve acá. perfecto. Perfecto, están viendo mi pantalla. Entonces en la pantalla, una pantalla que dice Borges, Vigate y yo, ¿no? Exacto. Perfecto, 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 perfecto. Entonces, bueno, déjeme poner un reloj para controlar el tiempo. De vuelta, realmente muchas gracias por la invitación. El ámbito de Jaio, el ámbito de Agranda, siempre fue muy, muy gentil con mi trabajo. Y la comunidad de ciencia de datos en general siempre fue muy receptiva. Yo creo que es un ejemplo, no quiero sonar demasiado demagógico, pero yo creo que es un ejemplo para otras comunidades porque yo percibo que es una comunidad muy abierta al trabajo interdisciplinario, donde lo que importa es qué es lo que uno hace y cómo lo hace, y después quizás importan las credenciales. Y yo creo que ese espíritu integrador, hacker en el sentido no peyorativo del término, me parece que es algo que otras disciplinas deberían imitar, el costado colaborativo, de naturaleza abierta, democrática, así que para mí siempre es un gusto enorme participar de esta actividad. Lo he hecho en otras conferencias, también como evaluador de proyectos, etcétera, etcétera. Y ahora vengo en otro rol, quiero contar algunas cosas. Esta charla es más una charla de divulgación que tiene que ver obviamente con el ámbito de los datos, en particular con este fenómeno
que a falta de mejor nombre lo vamos a llamar Big Data, pero que le busca una vuelta de tuerca nueva que tiene que ver con la relación que yo creo que hay entre el universo de los datos, de la probabilidad, de los algoritmos y el universo de la literatura de Jorge Luis Borges. Entonces esta es una charla en donde lo que quiero hacer es compartirles de dónde salen estas ideas y cuáles son esos nexos. Tengo mucho para contarles, obviamente, ¿no? Pero por una cuestión de sanidad mental, en particular para los que están siguiendo esta jornada durante mucho tiempo, yo pensaba hacer una charla de unos 30, 40 minutos, quizás un poco menos. Voy a contar algunas cosas que están en el libro y después voy a estar atento a las preguntas que tengan, a los intercambios, a cualquier cosa que quieran opinar. Me parece que eso va a ser lo mejor para todos. Así que bueno, ahí vamos. Esperen que a ver si logro hacer... Upa, esto no es lo que yo quería. Un segundo. Lo que voy a contar tiene que ver con este libro que se llama Borges, Big Data y yo, que salió hace un poco menos de un año. Ya va por su segunda edición. Estaba publicado por Siglo XXI Editores y forma parte de la colección Ciencia que Ladra, que es una colección de divulgación científica que dirige el biólogo Diego Golombek. ¿Qué es Borges, Big Data y yo? O sea, es un divertimento intelectual, ¿no? En donde que lo que pretende es divulgar dos cosas, ¿no? Por un lado, el universo de la enorme obra de Jorge Luis Borges, ¿no? Y por otro lado, también tiene como objetivo, desde otro punto de vista, divulgar el universo de los datos, de los algoritmos, de las cosas que quizás son más específicas de este congreso, ¿no? Y como todo ejercicio de divulgación científica, lo que uno intenta es abrir puertas, o sea, que se acerque a este mundo cualquiera. Entonces yo no estoy presuponiendo, o le estoy escribiendo al público que no necesariamente tiene experiencia con la literatura de Borges, ni tampoco necesariamente tiene experiencia con el universo en el cual versa este congreso, que tiene que ver con los datos, con los algoritmos, etcétera, etcétera. Entonces, necesito que entiendan que desde el punto de vista de los datos yo no les estoy hablando a ustedes, sino que les estoy hablando a un público que posiblemente mañana quiera convertirse en alguno de nosotros desde alguna de las disciplinas que convocan análisis de datos. Pero en definitiva, el libro y esta charla no presupone conocimiento específico ni de computación, ni de matemática, ni de probabilidad, ni de literatura, ni de filosofía, ni ninguna de las cosas que son recurrentes a la obra de Jorge Luis Borges. Es una introducción, en todo caso, a esos dos mundos. Metadata Borges. Primero, déjenme contarles qué es lo que había, o sea, o en todo caso, por qué a mí se me ocurrió que había un espacio para escribir este libro. Yo nunca me propuse leer la obra de Borges desde la perspectiva de lo que es mi trabajo profesional. Yo vengo del ámbito de la estadística y nunca me propuse leer la obra de Borges desde esa perspectiva. Simplemente ocurrió. O sea, colegas, alumnos me hicieron notar que en muchas de mis clases, yo diría que en casi todas mis clases, y en muchos de mis escritos, en particular en los escritos de divulgación científica, yo estaba todo el tiempo dando ejemplos que tenían que ver con Borges y cuando me puse a pensar tenía un amplísimo catálogo de ejemplos y ahí fue cuando me decidí, bueno, quizás hay espacio para ponerlos todos juntos en un contexto y así es como nació este libro. Aclaro que este no es un proyecto de investigación, por lo menos no tiene esa pretensión. Yo lo veo como un proyecto que es de divulgación, pedagógico, si se quiere, pero yo no descarto que en algún momento esto alguien lo quiera transformar en un proyecto de investigación. Pero así como están las cosas, no tiene esa pretensión. Y yo lo veo más como un paseo borgiano, si se quiere. En algún momento, yo una de las cosas que me propuse fue, bueno, mira, Borges es un lector al cual mucha gente le tiene miedo, le tiene pánico, y en algún momento yo sentí que pasaba exactamente lo mismo con la matemática. Nosotros porque estamos del lado de adentro, pero el grueso de la gente le tiene mucho miedo a la matemática, y yo tiendo a opinar con otro autor de la colección, que es Adrián Paenza,
que en general el miedo a la matemática tiene que ver con una mala experiencia docente. Yo creo que la matemática es para todos. Hay gente que dice, no, la matemática no es para mí. Yo estoy un convencido que la matemática es para todo el mundo. En todo caso, después a uno le gustará o no le gustará la matemática, pero no me parece que la matemática haga muchísimas distinciones. Entonces yo noté que ese miedo que le tenía la gente a la matemática, en particular porque mi trabajo tiene mucho que ver con eso, con la matemática aplicada, obviamente, era un miedo de un origen tan parecido como aquel que la gente manifiesta tenerle a Borges. No, pero yo no conozco mucho de filosofía, no conozco mucho de historia, y me parece que Borges escribe para todo el mundo. Que obviamente uno se puede beneficiar, enriquecer por conocer más de una cosa a la otra, ciertamente, no lo niego, pero por eso es que yo en algún momento me propuse hacer lo mismo que hice con algún libro anterior, ¿no? Cuando yo escribí este libro, que se llama Big Data, que ya va por su séptima edición, lo que me propuse es divulgar el universo de los datos, los algoritmos, la estadística, la probabilidad, justamente para que la gente se saque el miedo, ¿no? Y divulgar un poquitito qué es lo que hacemos los que trabajamos con datos. Y en cierto sentido lo que me propuse hacer con esto que les voy a contar es lo mismo, pero desde la perspectiva de, el universo de la literatura del insigne autor argentino. Hacer divulgación científica es narrar historias, es contar historias convincentes, historias motivadoras, que en particular convenzan de la relevancia de hacer cosas, ¿no? Pero todas narradas en un lenguaje coloquial. Justamente lo que yo intenté evitar es aquello que me sale naturalmente en esta profesión, que es empezar a hablar de datos, de gráficos, de tablas, de fórmulas, de teoremas. Entonces, justamente lo que yo intenté hacer en todos estos libros es intentar narrar cosas utilizando este lenguaje natural con el cual interactuamos cuando estamos con amigos, con parientes, etcétera, etcétera. Entonces lo que yo voy a hacer es contarles algunas historias en el tiempo que tengo pensado. O sea, voy a parar cuando se me acabe el tiempo, ¿está bien? Hay muchísimas historias, pero para eso primero está el libro, que me encantaría que lo lean, y segundo, bueno, después manifestarán interés en una cosa o la otra, entonces podemos quedarnos en algún detalle. Pero las historias apuntan justamente a buscar los nexos que hay entre, nuevamente, la literatura de Borges, su universo, sus recurrencias, y aquello que tiene que ver con lo que es específicamente la temática de este congreso, que tiene que ver con los datos, con los algoritmos, con el código, etcétera, etcétera. Entonces, déjenme contarles una historia, empezar por una historia, después veré dónde me meto si es que el tiempo me acompaña, que yo acá la llamé Big Data Borges, que tiene que ver con la tensión que hay entre el universo de Big Data y una disciplina atávica tradicional, que es, entre paréntesis, la disciplina en la que yo me formé, que es la estadística clásica. ¿Está bien? Entonces, déjenme contarles un poquito qué nexo hay, o sea, qué es lo que tiene, entre comillas, Borges para decir en esta gran disquisición, ¿no? Les cuento. Lo que están viendo ahí, si están viendo mi pantalla, es la tapa de un libro que se llama, voy a traducir, va a haber muchísimo de traducción, voy a intentar que todo salga elegantemente y pido disculpas porque algún término en inglés se me va a escapar. Este libro que están viendo ahí se llama algo así como Los 7 pilares de la sabiduría estadística, ¿no? Escrito por Stephen Stigler. Stephen Stigler es el historiador más importante de la estadística. Este es todo un scholar, es profesor de la Universidad de Chicago, en definitiva es una persona que tiene muchísima autoridad. Y este es un libro, no es estrictamente un libro de divulgación, pero es un libro escrito para un público, digamos, bastante más general que el técnico, y entre las muchas cosas que dice Stigler, que es un autor muy ácido, muy preciso, él en algún momento suelta la frase, Funes era Big Data sin estadística. De vuelta, Funes era Big Data sin estadística. Y esto es casi un tweet. Generó un revuelo enorme en la comunidad porque a los pocos días mucho de la comunidad de datos estaba hablando de esto, ¿no? Porque no deja de ser una especie de tomada de pelo. Y al poco tiempo, Xiao Limeng es el director, o por lo menos lo era en este momento, del director del Departamento de Estadística de la Universidad de Harvard, posiblemente uno de los más prestigiosos del mundo. Y Xiao Limeng organizó un seminario, un curso, que se llama Ireneo Funes y Big Data, ¿no? Que era justamente tenía como objetivo
tener alguna actitud un poco más activa en relación a esta polémica frase que había soltado Stephen Stilner, ¿no? Ahí está el anuncio, pero básicamente, como argentino y como lector de Borges, no deja de provocar cierta sensación eufórica que en los principales cenáculos del mundo se está discutiendo qué es lo que hace Borges metido en este despelote, ¿no? Y bueno, yo que andaba con ideas, cuando vi esto dije, bueno, esto apunta a las cosas que yo quiero contar, ¿no? Sí me interesa leer una práctica, una frasecita, ¿no? En estos tiempos en donde está de moda decir, entonces en ciencia de datos yo hago un cursito de Python y en 3 meses salgo a trabajar. Bueno, fíjense cómo es que vende, entre comillas, Xiao Limen el seminario. Dice, este seminario es particularmente relevante para aquellos cuya felicidad se derive de entender los fundamentos filosóficos del razonamiento cuantitativo bajo incertidumbre. O sea, la última cosa que promete Xiao Limen para atraer a sus alumnos es plata y éxito, ¿no? Digo, en contraposición, básicamente lo que dice el día de Xiao Limen es vení si te hace feliz discutir de esto, sin prometer que te vas a conseguir trabajo y que te vas a llenar de plata, en contraposición con esta gente que piensa que vos estudiaste ingeniería, bueno, no, mira, yo hice un curso de 3 meses en Python y ahora me voy a llenar de plata. En definitiva, es una promesa largoplacista la que hace Xiao Limen con su seminario. Muy bien. Lo que estoy manteniendo en el suspenso es quién es Funes, que posiblemente lo conozcan ustedes, pero Funes es el protagonista de uno de los cuentos fundamentales de la obra de Jorge Luis Borges, que se llama Funes el Memorioso, ¿no? Funes era un muchacho que en el momento de la narración que hace Borges tenía unos 19 años. Y la particularidad de Funes era que él podía, quería, recordarlo absolutamente todo. Al punto tal que dice Borges que a Funes rememorar los episodios de un día le tomaba exactamente 24 horas, ¿no? Tenía una memoria fotográfica casi maniática, una percepción muy fina de la realidad. Quiero leer a Borges, ¿no? Déjenme, no les quiero pedir permiso, pero me gusta mucho como parte de la divulgación que se enfrenten a las palabras exactas que usaban Borges y que lo aprecien como el enorme, descomunal escritor que era, ¿no? Dice Borges, describiendo a Funes, lo siguiente, voy a leer lo que está en la pantalla. Dice, nosotros, de un vistazo, percibimos 3 copas en una mesa. Funes, todos los vástagos y racimos y frutos que comprende una parra. Sabía las formas de las nubes australes del amanecer del 30 de abril de 1882 y podía compararlas en el recuerdo con las vetas de un libro en pasta española que solo había mirado una vez y con las líneas de la espuma que un remo levantó en el Río Negro la víspera de la acción del quebracho. O sea, de una manera magistral Borges describe una persona que tiene una percepción muy, muy, muy extremadamente fina de la realidad Borges juega con la tensión en donde Funes no está claro si puede recordarlo todo o realmente quiere hacerlo, ¿no? En algún momento Borges, describiendo al propio Funes, dice, pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles, casi inmediatos, ¿no? Fíjense que a la larga el cuento es una gran alegoría del rol del conocimiento, el rol de la ciencia. Justamente lo que está diciendo Borges es que el verdadero objetivo de la ciencia, y si vamos al caso de la pragmática, no es concentrarse en las diferencias, sino intentar que esas diferencias nos hablen de aquello que está detrás de ellas, ¿no? De cuáles son los principios, las reglas, las leyes que están rigiendo y a la larga produciendo este vendaval de datos, ¿no? También tiene muchos episodios humorísticos que tienen que ver con la forma en la cual Borges refiere a Funes, ¿no? Por ejemplo, dice, y esto es algo que toca un nervio bastante interesante en la gente que se dedica a la computación, ¿no? Leo de vuelta, Borges dice, describiéndolo y tomándole el pelo a Funes, dice, en lugar de 7013, decía, por ejemplo, Máximo Pérez, en lugar de 7014, el ferrocarril. Otros números eran Luis Melián Lafinur, Olimar, azufre, los bastos, la ballena, el gas, la caldera,
Napoleón, Agustín de Bedia. En lugar de 500 decía 9. Yo traté de explicarle que esa rapsodia de voces inconexas era precisamente lo contrario de un sistema de numeración. Le dije que decir 365 era decir 3 centenas, 6 decenas, 5 unidades, análisis que no existe en los números el negro Timoteo o manta de carne. Funes no me entendió o no quiso entenderme. Esta frase es crucial. O sea, en definitiva, fíjense que en construir un sistema de numeración decimal o binario como el que utilizan la gente de computación, lo que hay es una forma recursiva de definir los números, de autodefinir los números. O sea, cuando uno ve 324, uno está pensando en la estructura que dice, si son 13 centenas, 6 decenas, 4 unidades. Y justamente como Funes no ve la necesidad de ver más allá del número 365, no ve por qué andar asignándole un número que sea autorreferente, ¿no? O sea que en definitiva, fíjense el tipo de excursión que es capaz de plantear Borges cuando se pone serio en ver lo que dice Funes, ¿no? Volvemos a los datos. Lo que están viendo en la pantalla, si la están viendo correctamente, es un extracto de los primeros 1000 datos de los ingresos, tal como los reporta la gente a la encuesta permanente de hogares. La encuesta permanente de hogares es una encuesta sistemática que hace el INDEC argentino, que se utiliza para muchísimas cosas, para medir el desempleo, y en particular es la encuesta fundamental que se utiliza para medir, por ejemplo, la pobreza en base a los ingresos, ¿no? Y acá, yo no me acuerdo de qué año era esto, mirando las cifras debe ser hace bastante tiempo, ¿no? Porque la inflación ha hecho su cálculo del trabajo, pero lo que están viendo son los primeros 1000 datos de los ingresos tal como la gente los reporta al INDEC. ¿Bien? Este es el universo en el cual vive Funes. Esto es lo que Funes ve, y si uno está dispuesto a preguntarle a Funes, ¿qué ves en estos datos? Funes empieza a repetir uno por uno los datos. 3.000, 3.000, 3.333, 2.875, etcétera, etcétera. Porque para Funes los datos son un punto de partida y un punto de llegada. No hay nada adelante, los datos no vienen de ninguna parte y ni siquiera van a ningún lugar. Este es el universo de Funes. Funes dice, no tiene ningún sentido analizar datos, es la negación de la ciencia de datos, porque para él no hay ciencia de datos más pura que dejar los datos tal cual uno los encontró. ¿Por qué? Porque intentar cualquier cosa con los datos, a la larga es un ejercicio, al juicio de Funes, banal, de intentar torcer la realidad. Y eso de la perspectiva de Funes es hacer trampa. El universo en el cual nos movemos nosotros es este. ¿Bien? Este es el universo en donde los que hemos abrazado la ciencia y a la larga intentar ver qué es lo que dicen los datos es este. Insisto, por ejemplo, estos son algunos numeritos fáciles que son una línea de R, apretar Enter y aparece esto. Esto lo que está diciendo es que al momento de la encuesta, la persona que tenía un ingreso más bajo tenía un ingreso nulo, y al momento de hacer esta encuesta, la persona que tenía el ingreso más alto ganaba 102.000 pesos por mes, ¿no? Después que la mitad de la gente en la encuesta ganaba menos que 3.100 pesos y la otra mitad más de 3.100 pesos, ¿no? Y que si sacásemos el promedio de los ingresos de la encuesta, el ingreso promedio es de 4.070 pesos. Resulta de cualquiera que haya estudiado un poquito de estadística que el promedio sea más grande que la mediana, es una indicación de que la distribución del ingreso es marcadamente sesgada hacia la derecha, ¿no? O sea, hay muy poca gente que gana mucha plata, y eso explica por qué el promedio está pensado por los valores altos, es más grande que la mediana. O sea que en definitiva, de observar que la media es más grande que la mediana, uno debería aprender una cosa que uno sabe, que es que la distribución del ingreso es asimétrica, en el sentido de que hay relativamente bastante más pobres que ricos, ¿no? Por ejemplo, si interpretásemos que la línea de pobreza es 1.800 pesos por mes en esta época, insisto, descuenten ustedes por inflación, que 1.800 sea el primer cuartil, lo que está diciendo es que la tasa de pobreza es 25%, ¿está bien? O por lo menos que hay un 25% de la población encuestada que gana 1.800 pesos, ¿no? ¿Cuán dispares son los ingresos? Bueno, por lo menos la mitad de la población gana entre 1.800 pesos y 5.040 pesos, ¿no? O sea que básicamente, si uno adoptase como definición de clase media
que es aquella población que está justamente en el medio. Bueno, la clase media está compuesta por las personas que ganan entre 1.800 pesos en ese momento y 5.040 pesos. Fíjense la cantidad de cosas. Yo podría estar describiendo cosas en base a estos numeritos durante toda la charla. ¿Bien? Pero fíjense la cantidad de información, la cantidad de datos útiles que yo soy capaz de reproducir a partir de nada más que 6 números, que yo los saqué de la encuesta anterior. Este es el mundo del análisis de datos, este es el mundo de la ciencia, este es el mundo de Funes. Funes dice, todo lo que acabas de decir no sirve para nada. ¿Por qué? Porque son cosas que vos sacaste de los datos. ¿Está bien? Es una abstracción. Vos te olvidaste de los detalles, te olvidaste del ingreso de la persona 128 cuando empezaste a describir la media, la varianza, el rango intercuartílico, el máximo, el mínimo, etcétera, etcétera. ¿Está bien? O sea que en definitiva, cuando Funes, cuando Borges describe a Funes como diciendo, mira, es una persona que no quiere pensar, que no quiere abstraer, lo que está diciendo es que se niega a hacer este tipo de ejercicios que para nosotros son el pan y la manteca, ¿no? Todas estas cosas llaman la atención, pero justamente a los que vivimos de estudiar datos, no tanto. Insisto, a la larga, piensen que la cantidad de sangre que anda dando vueltas por el cuerpo humano son más o menos unos 5 litros, y nadie se espanta porque cualquier análisis de sangre se hace con no más de 5 mililitros de sangre, que es muy poquito en relación con la cantidad de sangre que circula en el cuerpo humano. Y en el mismo sentido, muy poca gente se sorprende cuando yo le digo, mirá, viste, en el Gran Buenos Aires debe haber unos 3 y pico de millones de familias, ¿bien? Y la pobreza o la encuesta permanente de hogares se mide con nada más que 3.000 hogares, ¿bien? Suena raro que uno pueda hacer elucubraciones acerca de 3 y pico de millones de personas, mirando nada más que 3.000, pero justamente la magia del análisis de datos, de la estadística, de la ciencia, si vamos al caso, que uno pueda decir cosas acerca de toda una población mirando una parte, en el mismo sentido que uno es capaz de medir el colesterol sin sacar toda la sangre y concentrando el análisis nada más que en una parte muy pequeña. Eso no es irresponsabilidad, sino que es un logro de la estadística, ¿no? El punto es, fíjense que el objetivo, yo intento tomarlos como sinónimos, la estadística, la ciencia de datos, yo entiendo que hay diferencias, pero déjenme trabajarlas como si fuesen sinónimos, ¿no? Pero lo que le interesa a quien estudia datos en serio no son los datos. Lo que le interesa es aquello que está detrás de los datos, qué es lo que los datos están sugiriendo, diciendo a gritos, ¿no? Y justamente dónde es que está el nexo borgiano, que si hay un tema recurrente en la literatura de Borges, es la tensión que hay entre la realidad, o sea, los datos, y sus representaciones, lo que uno saca de los algoritmos, lo que uno saca de las teorías, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, un tema que es recurrente en Borges es que no está claro que sea más real el universo de los datos que el universo de lo que uno dice de los datos. Todos estamos trabajando con una realidad, ¿no? En Funes, los datos son en sí una entidad. Para Funes no hay nada más allá de los datos, y en ese sentido es que Stigler dice la frase que pica. Mira, para una persona que solo se queda en los datos, es como Funes mirando el mundo sin poder abstraerlo, sin poder darse cuenta, sin querer darse cuenta, que hay muchísimos fenómenos que a simple vista son muy distintos, pero que obedecen a 3 o 4 leyes elementales, y desde ese punto de vista es que uno puede predecir, que uno puede extrapolar, que uno puede interpolar, justamente por esa naturaleza homogénea que tienen los datos más allá de sus discrepancias primarias, ¿no? Y también habla de las limitaciones del fenómeno de Big Data, que me parece que ya hemos moderado lo suficiente, en donde el aporte de Big Data no tiene que ver meramente con la existencia de datos masivos, sino que tiene que ver con la existencia de datos masivos a los cuales se le ha acoplado una revolución algorítmica y también una revolución que tiene que ver con la propia herencia de la estadística, de la matemática, de la computación y de todas las disciplinas que convocadas hacen a este ecosistema que se llama ciencia de datos. Pero en definitiva, Funes es una gran alegoría acerca de qué hacen los datos, ¿no? Y en qué sentido, al menos yo creo que, yo no sé si existe tal cosa como ciencia de datos, porque el error que comete mucha gente en pensar que los que nos dedicamos a la ciencia de datos estudiamos datos, pero lo que estudiamos nosotros es lo que está detrás de los datos. O sea, queremos ver qué se puede inferir, qué se puede extrapolar, interpolar de los datos
para poder anticiparnos, predecir, evaluar, medir, etcétera, 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 ¿no? Así que en definitiva ese es uno de los nexos que yo quería contarles. Si tengo tiempo, vengo bien de tiempo, Axel. Perfecto. Me gustaría compartir una segunda historia, con esto sí, ya voy a empezar a parar porque me gustaría que después pasemos a discutir algunas cosas. Es una historia que yo la llamé Volver al Futuro y tiene que ver con una especie de frase hecha, recurrente en el mundo de Big Data, sobre todo para mí que vengo de la estadística, que dice, bueno, pero ahora si no estamos a punto de entrar a una circunstancia en donde n es igual a todo. N es la letra mayúscula que se utiliza en estadística para hacer referencia a la cantidad de datos. Entonces, lo que mucha gente cree, y voy a intentar convencerlos de que erróneamente, utilizando un cuento de Borges, es que no tenemos todos los datos, no estamos cerca de tener todos los datos, y me animo a aventurar que, si me acompañan en el argumento de Borges, nunca vamos a tener todos los datos. En definitiva, Big Data no es, ni va a ser todos los datos. Déjeme intentar apelar a un argumento borgiano de qué es lo que quiero decir. Este asunto de n equals all, en inglés se dice n equals all, pero de que si no entramos en la época en donde tenemos todos los datos, estamos a centímetros de estar cerca de tener todos los datos, es lo que le hace pensar a mucha gente que Big Data es una etapa superadora de cualquier otra cosa que hayamos visto hasta ahora. ¿Bien? Lo que pasa con las tecnologías disruptivas, como Big Data, si vamos al caso, ¿no? Como Machine Learning, es que en principio la gente tiende a agrietarse. Perdón que traiga la grieta de vuelta, pero cuando aparece una tecnología nueva, la gente tiende a pensar que, esta tecnología es la última que va a aparecer y listo, no sirve más nada. Big Data es todo, cualquier pregunta que tengamos se la hacemos a los datos que nos van a dar la respuesta. ¿Bien? Y después en el otro extremo está la gente que dice, mira, viste, Big Data es una de estas estupideces que se ponen de moda cada 10 años, es como si fuese un parripollo, una cerveza artesanal, un café de especialidad, y son cosas que van a pasar de moda eventualmente, ¿no? Yo tengo un amigo que dice, ¿qué hay que hacer con Big Data? Y digo, mira, hay que hacer lo mismo que hace otro amigo cuando le vienen ganas de cocinar. El tipo dice, ¿sabes lo que hago cuando me vienen ganas de cocinar? Me hago un té, me siento y espero que se me pase. Entonces, la gente tiene esa postura, la gente que opina, Big Data es una revolución, no hay que estudiar otra cosa que no sea datos, y la gente que dice, mira, no, esta es otra tontera, va a pasar de moda como otras cosas. Como yo vengo de la ciencia, tengo una postura intermedia. Yo opino que Big Data tiene un enorme componente revolucionario. Me parece que tiene mucho de parripollo y de moda pasajera, pero me parece que lo más interesante está metido en el medio, ¿no? Es que en aquellas cosas que tienen ventajas y desventajas, y lo que tenemos que hacer, es el objetivo de este congreso, es estudiar dónde están las ventajas e intentar sacarnos de encima la desventaja. Ahí me parece que estamos ganando todos, ¿no? La postura extrema en donde mucha gente opina que Big Data es todo, que no tiene sentido nada de lo que hicimos, sino que a partir de ahora lo único que hay que estudiar es esto, no es una exageración, ¿no? Esto que está acá, lo que tienen enfrente, es una nota que escribió Chris Anderson en el año 2008, cuando él era editor de la revista Wired, que es una revista muy nerd, muy de tecnología, ¿no? Y escribió un artículo muy polémico que se llama El fin de la teoría. El diluvio de datos hará que el método científico sea obsoleto. ¿Está bien? Y básicamente dice que si nosotros hicimos ciencia, hipótesis, etcétera, etcétera, era porque no teníamos datos. O sea, la máquina de extrapolar, interpolar, era una teoría que era básicamente una especie de constructo, como le gusta decir a los sociólogos, que inventamos por no tener suficientes datos. Y no exagero, los invito a leer el artículo, entre las cosas que dice cosas por el estilo, dice, basta de una vez con la teoría del comportamiento humano, desde la lingüística a la sociología. Olvídense de la taxonomía, la ontología y la psicología. ¿Quién sabe por qué la gente hace lo que hace? El punto es que lo hacen y que podemos rastrearlo y medirlo con una precisión antes impensable. Con suficientes datos, los números hablan por sí mismos. ¿Está bien? Esta es una postura extrema, ¿no? Lo que voy a intentar sugerir modestamente es que no está claro que podamos medirlo todo. Y tengo la sospecha de que hay ciertas cosas que no solo que permanecen ajenas al ámbito de los datos, sino que van a permanecer por siempre ajenas. Y no es por un problema de privacidad, etcétera, etcétera, sino es por una cuestión lógica, ¿no? Bueno, vamos a los efectos de andar en esta cuestión.
vayamos al universo de Borges, ¿no? Les voy a leer una parte de un cuento, de uno de los cuentos más icónicos de Borges, que se llama El jardín de senderos que se bifurcan. Para los que no lo conocen y todavía tienen la fortuna de nunca haber leído, es espectacular el cuento, no es simple, es un cuento que está envuelto en una cáscara de un cuento policial. Parece un cuento policial y de repente, como en casi toda la literatura de Borges, de repente deviene en cosas que lidian con lo más profundo de la mente humana, del razonamiento, de la filosofía, ¿no? No hago spoiling de Borges cuando yo les cuento el argumento, créanme que no, que lo importante de Borges no es tanto leer lo que escribe, sino cómo lo escribe, ¿no? Pero en síntesis, de una de las cosas que trata El jardín de senderos que se bifurcan, Borges que cuenta un laberinto que no ocurre en el espacio, como si fuese el laberinto de los cocos, por ejemplo, sino que ocurre en el tiempo, ¿no? Básicamente lo que imagina Borges es una especie de mundo en donde coexistimos con nuestros contrafácticos. ¿Qué significa esto? En donde, bueno, yo estoy acá dando esta conferencia y ustedes están ahí escuchándola, etcétera, etcétera, pero en algún otro lugar de la ciudad de Buenos Aires tiene que estar la versión mía que cuando Axel me escribió invitándome, le dijo, no, mira, no puedo, tengo otra cosa para hacer. Entonces, por ahí, por Buenos Aires, debe estar la versión mía que no está dando esta conferencia. Y por otro lugar, vaya a saber de dónde, deben estar las versiones de ustedes que dijeron, no, ya estoy cansado, no tengo ganas de escuchar a este tipo, me voy a hacer otra cosa, ¿no? Fíjense, con esa idea juega, entre comillas, la película Volver al Futuro, ¿no? Pero déjenme leer un poquitito de Borges, ¿no? Borges describe el laberinto de una forma magistral. Dice, esa trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan, se cortan o que secularmente se ignoran, abarca todas las posibilidades. No existimos en la mayoría de esos tiempos. En algunos existe usted y no yo. En otros yo, no usted. En otros los dos. En este, que un favorable azar me depara, usted ha llegado a mi casa. En otro, usted, al atravesar el jardín, me ha encontrado muerto. En otro, yo digo estas mismas palabras, pero soy un error, un fantasma. Y una frase magistral que no deja de ponerme la piel de gallina cada vez que la leo, Borges dice, el tiempo se bifurca perpetuamente hacia innumerables futuros. En uno de ellos soy su enemigo. Los invito enfáticamente a leer este cuento porque es fabuloso, pero justamente plantea esta cosa de la coexistencia de los contrafácticos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Lo que Borges está diciendo acá es que salvo en el jardín de senderos que se bifurcan, uno observa los hechos y su versión contrafáctica. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Supongamos que a cualquiera de nosotros que nos dedicamos a los datos nos contratan para predecir cuánta gente va a pasar por una autopista un viernes a las 10 de la mañana, en un día soleado de octubre. ¿Está bien? Y posiblemente con los sensores que existen, con las cámaras, con toda la aparatología digital que es propia de Big Data y de Machine Learning, no es muy difícil armar un algoritmo predictivo. No es muy difícil armar un algoritmo predictivo que diga, mira, un viernes de noviembre a las 10 de la mañana, con 23 grados y sol radiante, van a pasar tantos autos. Francamente, me parece cualquier curso de Machine Learning, por iniciático que sea, puede poner ese número arriba de la mesa. ¿Bien? Es fácil, es un ejercicio predictivo, posiblemente de los más tontos del mundo. Ahora, supongamos que lo que nos piden es lo siguiente. Mira, yo querría que me predigas cuánta gente pasaría por una autopista en las mismas condiciones si yo abriese un carril adicional. ¿Está bien? Fíjense que los sensores, las tarjetas, las imágenes satelitales me dan cierta información que yo necesito, pero no me dicen nada de otra información que yo querría a los gritos. ¿Está bien? La información que yo no veo es la información de la gente que no usa la autopista. ¿Está bien? ¿Por qué no la usa? Porque considera que es cara, que es lenta, que es insegura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, Big Data no me da información contrafáctica. La información contrafáctica se refiere a la gente que usaría la autopista en la circunstancia de ver un carril adicional. ¿Bien? Les planteo dos ejemplos más. Supongamos que yo quiero ver qué efectividad tiene tomar ibuprofeno. ¿Bien? Entonces,
Lo que haría un científico es hacer un experimento asignándole al azar a gente que tome ibuprofeno y gente que no tome ibuprofeno. En ese caso, la comparación entre quien tome ibuprofeno y no tome ibuprofeno es válida, porque la única cosa que distingue a las personas es quién tomó ibuprofeno y quién no. ¿Está bien? Supongamos que yo no tengo forma de hacer un experimento y lo que tengo es acceso a datos observacionales, posiblemente de Big Data, en donde yo a través de mis usuarios de Twitter puedo preguntarle a la gente, a ver, ¿usted tomó ibuprofeno, sí o no? Y dígame qué temperatura tiene. ¿Está bien? Resulta que esa comparación no conduce a ninguna parte. ¿Por qué? Porque muy posiblemente los que tomaron ibuprofeno tengan temperatura más alta. ¿Por qué? Porque han tomado ibuprofeno porque tenían temperatura más alta. Entonces, si yo no soy cuidadoso, voy a terminar concluyendo que el ibuprofeno hace subir la temperatura. En el mismo sentido que, si yo no soy cuidadoso, voy a terminar concluyendo que los hospitales enferman a la gente. O no es cierto que la gente que está en los hospitales está más enferma que la gente que está afuera. O que hacer dieta engorda. Porque es cierto que los que hacemos dieta pesamos más que los que no están haciendo dieta. ¿Está bien? La comparación válida es entre una persona que tome ibuprofeno y exactamente la misma persona que no tome ibuprofeno. La comparación válida es entre yo haciendo dieta y yo mismo no haciendo dieta. ¿Está bien? Entonces fíjense que a los efectos de entender las causas y los efectos, yo necesito información contrafáctica y Big Data no me lo puede dar. Porque una vez que yo decidí tomar una droga, le impido al sistema que me observe en la circunstancia de no haber tomado una droga. Las personas que decidieron no usar una autopista no son vistas en la circunstancia en la cual habrían utilizado una autopista. ¿Bien? Lo que se deduce del jardín de senderos que se bifurcan es que nosotros somos observados en una rama del laberinto, no en todas. Toda vez que yo decidí empezar el gimnasio para bajar de peso, yo ya perdí la posibilidad de que alguien me observe en la rama del jardín de senderos que se bifurcan en donde yo no hice gimnasia. ¿Está bien? ¿Qué quiero decir con esto? Que a la larga lo que se deduce del cuento de Borges es que Big Data en el mejor de los casos me muestra la mitad de los datos. ¿Por qué? Porque Big Data no es capaz de mostrar información contrafáctica. Y eso explica por qué ahora en tiempo de Big Data, ahora en tiempo de algoritmos, no sabemos, por ejemplo, cuán efectiva fue la asignación universal por hijo. ¿Por qué? Porque yo no observo a la gente que recibió la asignación universal por hijo en la circunstancia de no haberla recibido. Más delicadamente aún, no sabemos cómo funcionó la cuarentena. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque para saber cómo funcionó la cuarentena deberíamos observar cómo nos hubiese ido de no haber seguido una cuarentena tan estricta. Entonces, fíjense, cualquier comparación, cualquier evaluación de la cuarentena, de la UH, de la política económica, de lo que sea, requiere pensar en esa información contrafáctica, no en observarla. ¿Bien? ¿Dónde es que yo soy optimista? ¿Dónde es que yo soy optimista? Que posiblemente Big Data no ofrezca directamente información contrafáctica, pero con inteligencia quizás permita reconstruirla. ¿Está bien? Pero en definitiva, Big Data no resuelve per se cualquier problema de datos. ¿Por qué? Porque, viendo lo que dice Borges en el jardín de senderos que se bifurcan, yo observo solamente ciertas ramas del laberinto, no todas, y para la evaluación potencial de políticas comerciales, de marketing, sociales, yo necesito pensar la alternativa que yo no estoy observando. ¿Cómo me hubiese ido? Sí. O sea, en definitiva, Big Data no es todos los datos. ¿Por qué? Porque Big Data no ofrece información contrafáctica. Donde soy optimista, repito, es que, bueno, quizás se pueda reconstruir esa información contrafáctica. ¿Está bien? Pero en definitiva, eso requiere cierta inteligencia y no meramente la existencia de datos. O sea que Big Data no es necesariamente más datos. Insisto, yo ya agoté los 40 minutos que tenía para contarles. En mi reloj vamos por 39. Así que el último minuto que tengo lo quiero dedicar simplemente a agradecerles. Estos son los 4 libros de divulgación que yo he escrito. El último es el de Borges. Antes había escrito ¿Qué es y qué no es la estadística? Y otro libro un poco más extraño que se llama El lado oscuro de la econometría. Así que simplemente lo último que quiero hacer es agradecerle de vuelta la invitación y la gentileza de abrir este espacio para estas ideas que, insisto, lo que pretenden es acercar a todo tipo de público
a las cosas que a nosotros nos preocupan. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, muchísimas gracias, Walter, por la charla, que bueno, tuvo mucho de inspiracional, tengo que decir. En mi caso, me reconozco que sé muy poquito y he leído muy poquito de Borges, con lo cual incentivo también a conocer más de la obra de él. No veo ninguna pregunta de la audiencia hasta el momento. Cecilia, ayúdame si vieras alguna, ¿no? Pero un poco en lo personal, algo que quería preguntarte y por ahí que nos compartieras tu opinión. Y creo que esto se da muchas veces también en el contexto de, creo que, digamos, en buena hora, ¿no? Muchas veces muchas empresas se acercan sabiendo que, bueno, uno trabaja en esta área y de alguna manera dicen, bueno, yo acá tengo mis datos, ¿sí? Quiero bueno, que me digas algo, ¿no? Como una especie yo meto los datos en una licuadora bueno, y acá tengo el producto, ¿no? Donde justamente cuanto más datos, más chances hay de encontrar correlaciones espurias, ¿no? Ujú. ¿Qué reflexión haces un poco quizás sobre esta visión a veces que obviamente incorrecta, ¿no? Donde casi que se lo roza con la magia, ¿no? Big Data como una especie de gurú que nos puede dar todo tipo de respuestas. Sí, bueno, yo creo que me parece que nuestra tarea es nuestra tarea honesta, ¿no? Si es que hacemos nuestro trabajo en forma honesta, es informar qué es lo que se puede saber en los datos y qué es lo que no necesariamente, ¿no? Yo creo que es un ejercicio tan irresponsable decir no se puede saber nada, como decir yo te voy a responder cualquier pregunta en base a todos los datos, ¿no? Hay una frase que a mí no me gusta mucho, pero bueno, yo que sé, la gente la repite, que dice que en estadística, si una tortura lo suficiente a los datos, eventualmente cantan, ¿no? Y lamentablemente es cierto, ¿no? Yo creo que el gran problema que tiene la ciencia de datos en general, el gran desafío, es no tener preguntas claras, ¿no? Me parece que sobre todo los chicos que se inician en esto se entrenan para dar respuestas, pero no para hacer preguntas. Entonces, yo lo primero que intentaría hacer es decir, ¿qué te preocupa? ¿Qué tenés ganas de saber? O sea, ¿qué tipo de cosas te está preocupando? Y me parece que ahí los datos pueden, el trabajo de un analista honesto es ser justamente informativo en aquello que sí los datos pueden decir y ser claro con respecto a qué no. A ver, ¿qué quiero decir con esto? ¿No? Donde es fácil hacer cosas es en el tipo de ejercicio que yo hice con Funes, que es describir. ¿Está bien? Que es apelar a algunas magnitudes estándar y que vos le digas a un cliente, bueno, mira, yo acá me acabo de dar cuenta que tu pico de demanda anda los miércoles a la mañana y resulta que tenés un pozo los jueves o que a la gente le resulta más simpático cuando vos, no sé, le ponés más azúcar a una tarta que menos, por ejemplo. Entonces, en definitiva, ese trabajo descriptivo a mi juicio es un trabajo sofisticado. ¿Está bien? Yo creo que de por sí la descripción más allá de lo de Funes, no repetir los datos, es un primer paso honesto. ¿Está bien? Yo creo que ahí sí hay un ejercicio de honestidad, que si alguien tiene una base de datos terrible, decirle, mira, yo lo primero que voy a intentar hacer es contarte, es hacer un ejercicio descriptivo y ojalá yo te cuente cosas que vos no ves. ¿Está bien? Insisto, yo me acuerdo en uno de mis cursos básicos, insisto, para chicos que no tenían más de 20 años, los chicos lo que hicieron es, le pidieron la base de datos a una cafetería y se dieron cuenta que había un pozo en la demanda un viernes, ¿está bien? Y le dijeron al dueño de la cafetería, ¿vos te diste cuenta que los viernes hay un pozo en la demanda? Y se pusieron a investigar y resulta que la cafetería estaba cerca de una escuela y resulta que los chicos ese día en la escuela tenían, por ejemplo, clase de gimnasia. ¿Está bien? Entonces, justamente lo ayudaron a esta persona a armar un esquema distinto de precios y un tipo de, como si fuese una pauta publicitaria para hacer un descuento en particular los viernes en donde ellos notaron que había un pozo. El dueño de la cafetería no se había dado cuenta ni que estaba el pozo, pero en cuanto se lo dijeron, dijo rápidamente, me parece que sé lo que está pasando. ¿Está bien? Entonces, eso de ver entre los datos es un ejercicio honesto y a mi juicio es un ejercicio honesto introductorio. Después hay ejercicios que son mucho más difíciles. Uno es predecir, ¿no? El ejercicio predictivo requiere de mucha más estructura, requiere que las cosas sean estables, y el ejercicio más complejo de todo es el conjetural, ¿no? Es la típica empresa que te dice, bueno, pero si yo bajase los precios, ¿qué es lo que pasaría? ¿Está bien?
O sea, que viene una empresa y te dice, mira, yo te regalo todos los datos, yo soy Coca-Cola, y ¿qué es lo que pasaría si yo la Coca-Cola, en vez de sacarla marrón, la saco verde? ¿Está bien? Y ahí vos decís, bueno, mira, Coca-Cola verde yo no la veo en el mercado, así que datos de eso no tengo. Vamos a tener que imaginar, ¿está bien? Entonces, en definitiva, ese ejercicio conjetural es, a mi juicio, el ejercicio más sofisticado de todo. Entonces, insisto, yo intentaría pasar primero sobre el que estamos seguros, que es el descriptivo. El otro es el predictivo. Hay que tener mucho cuidado de que se den ciertas condiciones. Y el tercero, que es el más complicado de todo, es el conjetural, el analítico. Ese es el más bravo de todos para la ciencia de datos. Bien, y ahí sobre ese punto creo que también mencionabas algo que me parece que es muy importante y que de alguna manera en lo personal muchas veces abogo, que bueno, también me gustaría conocer tu opinión, que es este análisis en conjunto entre la persona que conoce de estadística o machine learning y el conocedor de los datos, el experto del dominio, ¿no? Es donde justamente ahí, digamos, se cruza un poco la estadística con el sentido común de esos datos. No sé si podrías comentar algo al respecto, o quizás qué recomendaciones Sí, darías, digamos, al momento de hacer justamente ese trabajo en conjunto, ¿no? estoy completamente de acuerdo. Los proyectos más exitosos de ciencia de datos que yo he visto son proyectos en donde cada uno pone arriba de la mesa qué es lo que ve. ¿Está bien? Y por lo que decíamos antes, los datos ven una parte y la ven de una manera muy precisa, mientras que hay gente que ve las cosas de otra perspectiva. Puede hacer sentido a los datos o plantear que los datos se contradicen. Entonces, en definitiva, una cosa que me llama la atención mucho del universo de la ciencia de datos es que es más bien interdisciplinario, ¿no? Lo que estaba de moda cuando yo era más chico era hablar de la multidisciplinariedad, esto de que bueno, uno sabe un poco de todo, etcétera, etcétera, y no me gustan mucho los jueguitos de palabra, pero ni las discusiones semánticas, pero me parece que lo que puso arriba la ciencia de datos es la necesidad de adoptar un enfoque interdisciplinario. La diferencia a mí se me hace con lo multidisciplinario, es que en lo interdisciplinario nadie abandona su esencia. O sea, se junta una persona que en una empresa de consumo masivo, que no tiene la menor idea de galletitas, de lo que esa empresa vende, pero que tiene un feeling muy fuerte con los datos y los algoritmos, y esa persona ve algo. Pero también se junta una persona que, mira, tiene 30 años en el rubro y tiene un olfato, tiene un feeling increíble. Y cuando esas personas se ponen a hablar y no abandonan su esencia, es que aparece algo nuevo. ¿Está bien? Insisto, Big Data no va a reemplazar al director técnico de un equipo de fútbol, no va a reemplazar a Messi, pero lo va a complementar. ¿Está bien? Entonces yo lo que veo que sucede es esto que vos estás diciendo, ¿no? Que me parece que el conocimiento de dominio es un conocimimente complementario de cualquier otro conocimiento. Los proyectos que más interesantes que yo he visto es cuando, porque insisto, si hay una cosa que tiene la persona que conoce dominio, es que tiene las preguntas al rojo vivo, lo que no tiene son las respuestas. Entonces, muchas veces la gran habilidad que tiene un viejo gerente de marketing no es la habilidad de programar, de entender los algoritmos, los datos, sino la habilidad de plantear correctamente ciertas preguntas y de ser suspicaz cuando las respuestas suenan disparatadas o decir, mira, esta respuesta realmente me sorprende. Entonces, en definitiva, de vuelta, en los proyectos más interesantes que yo he visto, aparece esta interdisciplinaridad de la cual vos hablás y aparece un problema muy complicado que es el problema del lenguaje, ¿no? Porque la persona que viene de afuera del marketing, por ejemplo, no tiene por qué andar conociendo la jerga del marketing, la historia de la empresa, del producto, y la gente que viene de exactamente de ese otro palo no tiene por qué andar entendiendo la jerga de los que hacemos análisis de datos. Entonces, en definitiva, de lo que se trata es de nivelar para arriba. O sea, muchas veces cuando mucha gente me dice, pero entonces yo tengo que estudiar programación, tengo que estudiar Python, digo, mira, viene un gerente de marketing, yo le digo, mira, yo dudo que en tu vida vayas a escribir una línea de código, ¿está bien? Pero lo que vas a sacar de estudiar un poquitito de programación, un poquitito de ciencia de datos, es entender qué podés pedir, entender qué tipo de cosas vos le podés esperar del análisis de datos y qué cosas no. ¿Está bien? Y al revés, que venga un físico que sabe una barbaridad de algoritmos, matemática y computación, y que me dice, mira, ¿vos te parece que yo tengo que hacer una licenciatura en ciencia política para entender la complejidad del Estado? No, 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 porque no vas a estar en ese rol, pero sí tenés que entender que en la cabeza de quien toma decisiones hay un problema muy complicado. ¿Está bien? O sea que la toma de decisiones, la burocracia, no es simplemente un capricho, sino que posiblemente el político con quien vos estás lidiando
tenga un problema, dos problemas, tres problemas, cuatro problemas, y resulta con vos interactúa en un problema solo. Entonces, insisto, a los que venimos de la matemática, de la estadística, de la probabilidad, entendemos que la complejidad pasa por ahí, ¿está bien? Pero honestamente, la complejidad que hay en la toma de decisiones, en la política, en la empresa, la complejidad es enorme y es muy importante que cada comunidad sepa comunicarse, valga la redundancia, la complejidad que enfrenta. Entonces, desde ese punto de vista, que me parece que el conocimiento de dominio tiene que complementarse con un conocimiento específico que es técnico, ¿no? Sí, coincido plenamente. Bueno, Walter, Cecilia. muchas gracias. Perdón, Axel. No, te Muchas estaba dando gracias. justamente. Súper interesante, la verdad, todo lo que contaste, y me sentí muy identificada porque en la vida profesional me ha pasado varias veces esto de encontrarme con un problema para el cual los datos no habían sido pensados. Entonces, por ejemplo, no tener la muestra de control, tratar de ver si algo había sido efectivo o no efectivo, pero no haber separado un grupo de casos a los cuales no se aplicó el método, digamos, para poder comparar después. Entonces, con esto de, bueno, están los datos, sí están los datos, pero no tengo algo que necesito para poder verificar que esto que estamos haciendo realmente dio un resultado correcto. Y bueno, también coincido completamente en esto de los equipos interdisciplinarios y de esto que vos recién mencionabas, de la necesidad también como de algún traductor a veces, entre un mundo y el otro mundo, alguien que haga un poco de puente entre esos dos conocimientos que son tan complicados. Me resultó súper entretenida la charla, te agradezco un montón. Sí, muchas veces estos intermediarios, a ver, yo creo que en el mundo de la ciencia de datos todavía hay espacio para todos. Insisto, hay gente que le gustará, y posiblemente seamos los que estamos en este congreso, nos gusta más los fierros, nos gusta más el código, nos gustan las computadoras, ¿no? Pero en el medio, en el continuo que va del conocimiento específico técnico al conocimiento de dominio, es prácticamente un continuo. Hay gente que en su vida va a escribir una línea de código, pero que es muy buena intercediendo entre esos dos mundos, muy bueno convenciendo. Bien, insisto, ¿qué puede, no sé, por ejemplo, a ver, la típica cosa que pasa es, vos tenés que convencer a un empresario, un político de un proyecto de ciencia de datos, ¿está bien? Y quizás en tu cabeza técnica hay cuestiones técnicas, ¿no? Hay cuestiones de accuracy, de recall, de todas las cosas que uno habla para justificar que un proyecto es bueno o malo. Pero quizá la preocupación que tiene un político o un empresario es una cuestión de imagen, o cuestión reputacional, o quizás cuestiones éticas. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, posiblemente haya algún personaje intermedio que tiene que meterse en la cabeza de alguien que ve las cosas desde un punto de vista técnico, pero también tiene que sentarse, tiene que saber meterse en la cabeza de quien va a tomar decisiones que van mucho más allá de lo técnico. Entonces, posiblemente en el ámbito de la ciencia de datos, yo creo que ahí es donde soy súper optimista. Hay todavía espacio para quienes quieren cumplir un rol muy técnico, muy de la toma de decisiones y todo lo que está en el medio. Yo creo que, insisto, la gente tiende a pensar, yo soy un abogado, hago un curso de Python y ya soy el abogado que sé Python. Bueno, dudo que en tu vida seas a programar. Yo no creo que se pueda reproducir la cabeza de una persona que le dedicó 7 años a estudiar ingeniería informática en nada más que 3 meses. ¿Está bien? Pero posiblemente un abogado con cabeza informática, con que haya hecho un curso de 3 meses de programación, lo que puede hacer es mantener una conversación, entender dónde es que están las ventajas y las desventajas de pensar en términos de datos. Entonces, en ese sentido yo pienso que, por eso insisto que es una profesión que se beneficia mucho de tener una puerta muy abierta. Clarísimo. Creo que bueno, estamos acercando a las 7 y al final de la sesión, y en particular al final de Agranda. No sé, Cecilia, si querías agregar algo más. No, por mi parte está bien, Axel, muchas gracias, y te vuelvo a agradecer, Walter, me resultó, ya te digo, súper ameno, súper entretenido y muy enriquecedor, muy claro la forma en que expones los problemas. Muchísimas gracias. Realmente, por lo menos en mi caso, son años de andar dando vuelta por las profesiones, ¿no? Insisto, tiene que ver con eso. Por mis características, por el tipo de enfoque que yo tengo, me toca lidiar con cuestiones que son muy técnicas, pero también con cuestiones que son muy conceptuales, y la única cosa que yo me he propuesto es contar qué es lo que veo en todos esos mundos. Así que muchas gracias por la invitación, ¿eh?